Bienvenidos amigos, esto es Toda una Vida, yo soy Alfredo Sánchez y hoy estamos con una de las grandes cantantes venezolanas de todos los tiempos, Esperanza Márquez, una de las que ha rendido tributo a toda esa música hermosa venezolana y más allá también ha cantado tangos, boleros, todo un gran repertorio, Esperanza. Bienvenida, gracias por estar aquí y acompañarme a conversar un poquito de tu vida y de tu trayectoria. No, gracias a ti por invitarme. Estoy realmente complacida de estar aquí contigo. Lo único que no me gustó fue eso de cantante de todos los tiempos. No, claro que sí. No, sí es verdad, yo tengo 30 y No lo digo pico yo, años de... lo dice gente que sabe mucho más que yo de música, de verdad, que has dejado una huella y eso es un poco Sí, eso es importante. lo que yo busco con mis entrevistados, gente que ha dejado una huella indeleble. En el caso tuyo, varios discos que son unas hermosuras. Y conocer las canciones venezolanas a través de tu voz ha sido para muchas generaciones importante. Y eso creo que hay que reconocértelo. Venezuela te lo reconoce a través de estas palabras modestas, pero también a través de esas presentaciones que cada vez que te haces acompañar de esos excelentes músicos, Eso además sí, que te han eso acompañado sí. siempre, se llenan las salas para verte. Bueno, cuéntanos, también tú tienes una gran pasión por la gastronomía y mucha gente te ha seguido en los últimos años a través de esas publicaciones de la cadena Capriles en el mundo específicamente que Sí. tienes ya desde hace unos cuantos años. ¿Cuántos No, años son en ya? el mundo estuve 10 años Ujú. haciendo entrevistas que tenían que ver no era exactamente gastronomía, era un entrevistado, un personaje que podía ser El personaje y político, su receta, ¿no? el personaje y su receta, y a través del hilo conductor de la comida, los llevaba hasta donde yo quería llevarlos. Sí. Siempre le decía a los entrevistados, me tienes que dar una receta, y muchísimo, la mayoría me decía, pero es que yo no cocino. Ya verás que sí me vas a poder dar una receta, y al final siempre la gente tiene recuerdos de la casa, de lo que comía, de lo que su abuela hacía, y bueno, eso fueron las entrevistas. Estuve 10 años en el mundo haciendo eso. Después, ahora tengo 4 años en tal cual, pero ya es otro tipo de entrevista. ¿Y qué descubriste con los personajes y sus recetas? Mira, yo aprendí muchísimo, Neco, con esas entrevistas. Lo más importante que creo que aprendí es que me di cuenta de que todo el mundo tiene su verdad. Y yo entrevisté a personajes que a lo mejor en algún momento de mi vida, yo por influencias de otra gente que estaba muy cerca de mí, los había criticado por alguna cosa, porque el trabajo que hacían no era auténtico. Y una vez que tú los conoces y te sientas con ellos 2 horas a conversar, te das cuenta, puedo decir Sí, un claro. ejemplo que es uno de los que siempre doy. Por ejemplo, Yolanda Moreno. Ujú. Entonces, yo siempre había oído y tenía el concepto de que lo que Yolanda Moreno hacía no era auténtico, eso no era venezolano, eso era copiado de las cuestiones dancísticas mexicanas y una cantidad de cosas, ¿no? Y cuando yo hablé con ella me dijo, es que lo que yo hago es otra cosa. Lo que yo hago no es folclore venezolano. Yo lo que hago es que visto el folclore de una manera y lo presento. Ujú. Entonces tú te das cuenta que la gente está haciendo su cosa sinceramente y que no es que que no es falso lo que está haciendo. También en Venezuela hay una tendencia a relacionar a los artistas con la política y entonces a partir de ahí se crean unos prejuicios, se crean unos conceptos acerca de las personas y cuando uno, como tú dices, llegas a conocer de verdad a la persona, encuentras que la gente siempre está más allá de esas etiquetas o de esas identidades falsas que se crean alrededor de gente, ¿no? ¿No? Y te das cuenta que es un ser humano y que los seres humanos Exactamente. actúan como seres humanos. Y la música, Esperanza, te ha dado a conocer también ese otro lado humano de por lo menos los músicos
a veces uno piensa en un gran músico y lo conoce y te das cuenta que no es una gran persona, o a veces te pasa que tienes un músico que es un extraordinario ser humano y con ese es que te quieres quedar toda la vida, ¿no? También. Sí, bueno, los músicos en general somos como una jungla. ¿Por qué? Porque ahí hay de todo, ahí hay Ajá. de todo. Yo he tenido la suerte de trabajar con músicos de excelencia, llamaría yo, ¿no? Cuando me ha tocado trabajar con músicos no vamos a decir de menor calidad, pero sí de menor nivel, digamos, Sí. a lo que yo estaba acostumbrada toda la vida a trabajar desde que empecé a cantar, me siento incómoda, ¿no? Pero en general también he tenido suerte en que los músicos con quien yo he trabajado, además de ser músicos de excelencia, son muy buenas personas. Sí. Son muy divertidos, se hacen muy amigos, uno puede hablar con ellos del tema que te puedas imaginar que te pase por tu cabeza. De esos temas he hablado yo, por ejemplo, Sí. con Gustavo Carusí, Sí. Sí. con quien puedo estar hablando 2 horas por teléfono, 3 horas por teléfono. ¿Y cómo comenzó para ti la música? ¿Cuál fue la primera noción que tuviste que te hizo pensar esto es lo mío? Siempre quise cantar y siempre desde que estaba chiquita, y ahí va a entrar mi novio, que es tu papá. Ajá, de eso vamos a hablar. Siempre me gustó mucho la música y siempre tuve influencias muy diversas en mi casa, aunque en mi casa nadie es músico profesional, ni muchísimo menos. Con mi hermano mayor, que ya el año que viene cumple 80 años, aprendí la cuestión del bolero, porque él era de los que se desbarrancaba, y yo estaba chiquita, tenemos una diferencia de edad grandísima, yo soy la más chiquita después de 10 años de mi hermana, que es la que viene antes. Y con Julio, mi hermano, tuve la experiencia del bolero y todas esas cosas, él ponía "Usted es la culpable de todas mis angustias", y lo repetí, y bueno, eso me quedó. De mi otro hermano, Octavio, que estudió en los Estados Unidos, cada vez que venía traía discos que sí, de los Tres Haces americanos, de el Príncipe Estudiante, ese tipo de música gringa, pues digamos, pero buena música. Y mi hermana, más seria, le gustaba mucho la música clásica, y después que mi papá se murió, vivíamos en Anaco y nos vinimos para Caracas, con mi hermana, con Ciorama, y íbamos todos los domingos a los conciertos del aula magna, de música de la sinfónica. Entonces tengo esa mezcla, ¿no? Y mi papá, que fue el amante del tango, a quien conocí poco porque se murió cuando yo tenía 8 años, pero sin embargo... De él heredaste ese gusto por el tango. Heredé ese gusto por el tango. Básicamente Gardel, me imagino. Por ejemplo, todo. Malena es un tango que yo no sé cuándo me lo aprendí, ni de dónde lo saqué, pero es un tango que yo lo tengo como en el ADN, que me lo he sabido toda la vida. Sí. Me imagino que fue de mi papá. Sí. Y a mi papá también le gustaba la música española, las cantantes de copla, que es Imperio Argentina, esa gente, esa maravilla. Ya casi nadie la recuerda. Que pero ya qué gran cantante. exactamente. Era, déjame decirte, una de las favoritas de mi papá. ¿De verdad? De hecho, yo le regalé a él un disco en un cumpleaños de Imperio Argentina porque sabía que le gustaba mucho. Bueno, y el noviazgo con tu papá viene de que yo tenía como 5 años. Ajá. Además que tu papá, todo el mundo lo dice, los hombres y las mujeres, de que era un atraco de belleza, de buenosísimo. Y yo estaba chiquita y Alfredo Saer me llamaba la atención, además de las canciones, que los discos estaban en mi casa. Y yo tenía un álbum de fotografías de tu papá. Pero chiquita, de 5 años. Sí. Entonces de ahí yo siempre dije que yo era la novia de Alfredo Saer, o que Alfredo Saer era mi novio. Bueno, todavía, déjeme decirles una cosa, en Facebook eso sigue, Esperanza sigue poniendo cada vez que ponen algo,
mi hermana coloca algo en Facebook y ella pone como mi novio, y así siempre se refiere Esperanza Alfredo Sadel. No, y el día que conocí a tu mamá, tu mamá fue a una estudio. Y te presentaron, mire, te presentan la novia. Ajá. Y ella dijo, no, tiene todo mi permiso de ser la novia. Así es, porque además mi hermana te admira muchísimo, yo también, por supuesto, pero mi hermana, de verdad que contigo es clase aparte. Sí, a veces me da pena las opiniones, los elogios que ponen. No, son merecidos, seguro. Pero cuando tú empezaste a cantar, tiene que haber habido una mujer así que tú dijeras, esta es la cantante para mí, en la música popular. Mira, en esa época, cuando yo cantaba mucho en mi casa, cuando estaba chiquita, con disco. O sea, yo ponía el disco y cantaba junto con la cantante. Lo que llaman los americanos sing-along. Exacto. Cantando con las cantantes. Cantando con las cantantes. Y en esa época, a pesar de que yo era una chama, que ha debido gustarme otro tipo de música, mira, yo lo que oía era Blanca Rosa Gil. Bueno, los discos de aquella época que estaban de moda de Mirla Castellano. Las cantantes mexicanas de aquella época, Toña la Negra, y eso es lo que yo oía. Y empecé a cantar, realmente siempre le doy el crédito. Me casé con Roberto Tot, y realmente Roberto fue el que me metió en el mundo de la música. Pues, con Roberto yo empecé a cantar. Una vez le canté a Rafael Salazar, que era en ese momento uno de los directivos del CONAC de aquella época. Y me organizaron una gira por Venezuela y así empecé a cantar. ¿A dónde fuiste? ¿Recuerdas? Mira, yo he ido a todas partes. Pero en aquella primera no me gira acuerdo. no te acuerdas. No me acuerdo. Pero empezaste a conocer Venezuela. A cantar en casas de cultura, en universidad, en ese circuito. Sí. Nunca he sido una cantante de farándula, digamos, sin menospreciar a la farándula. Siempre ha sido ese circuito de teatro, casas de cultura, plazas de pueblo. Bueno, que uno salía un mes a hacer 20 conciertos en aquella época. Sí. Y llegaste a conocer bien la música venezolana a través de esas giras, conociendo músicos. Sí, bueno. Cuando uno va, por ejemplo, a Carora y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que haya aquí tanta riqueza de canciones que salen del olvido? Bueno, de y además el privilegio que yo he tenido y que he tenido mucha gente de conocer gente como Rodrigo Riera, como Alirio Díaz, o sea, tenerlos ahí, como que Rodrigo Riera me acompañara un tango. O sea, esas son cosas. De hecho, aquí está un disco donde vivencias que no se lo quita uno a nadie. Esto es una de estas joyas que uno atesora y que tienen por ahí guardadas en la casa algunas pocas personas, pero esto debería de verdad conocerse. Este disco se llama Perfume de Tango. Aquí estás. Cuéntanos la historia de este disco, tú. Mira, ese disco nos reunimos 3 músicos clásicos. No es fácil. Sí. Y yo, que no me sé ni la O por lo redondo de la música. Yo no sé leer. ¿Tú no lees música? Bueno, no. Aprendí con Rubén porque me regañó, me dijo, es que tú no sabes ni siquiera contar los compases en un papel. Entonces... Pero tienes un oído que, bueno, exacto. No es que diga que no, he debido hacerlo, he debido aprender, he debido estudiar. Bueno, mira, hay muchos músicos que no leen partituras y tienen... Exacto. Bueno, uno piensa en Stevie Wonder que no ve y cómo tiene ese oído desarrollado. Bueno, pero a lo mejor en braille. Exacto. Pero tal vez esa cosa es justamente lo que hace que uno tenga más afinado el oído. Bueno, entonces Rubén es un gran amante de los tangos por su papá, por Rodrigo, que era un tocador de tangos y un cantante de tango que hacía maravillas mientras se acompañaba y cantaba al mismo tiempo tango. María Elena Medina, que tuvimos que darle lecciones porque era una chama,
Y a la hora de grabar, que te digo yo, el día que me quieras. Entonces yo le decía a María Elena, pero ponte en el lugar, se murió Gardel. Porque, claro, no tenía la vivencia. Y Fran Di Polo, que ese Claro. sí es corrido en 7 plazas con toda clase de música, ¿no? En el violín y la viola. Rubén en la guitarra, María Elena en el contrabajo, y en el cello, perdón, y los arreglos de Rubén. Y aquí está Se otro- llama Perfumes de Tango porque es eso, perfumes de tango. Sí, aquí hay otro disco que es hermoso, que se llama Música Venezolana, Esperanza Márquez, Música Venezolana, que tiene también los arreglos de Gustavo Carusí y un repertorio hermosísimo. Me encantó el repertorio que está aquí de estas canciones, de verdad. Estas son joyas de la música venezolana, aunque tú seas muy modesta y no lo quieras decir, yo te lo tengo que decir, señores, escuchen a Esperanza Márquez si quieren saber de qué va la música venezolana y sus giros, todos sus géneros también, porque allá hay hasta aquel Zuliano, esa canción tan Sí, hermosa. bueno, primera vez en mi vida que yo canto una gaita y que yo canto un pasaje con arpa 4 y maraca, jamás en mi vida. Y ese fue el loco de Gustavo. que te Eso puso fue a hacer loco eso. de Gustavo. Cuando yo llegué al estudio de grabación, me dice, bueno, oye la pista primero para que te familiarices un poco. Le digo, Gustavo, eso es arpa 4 y maraca, yo en mi vida. Cállate la boca y canta. Así mismo. Sí, Y sí. el otro día una amiga me dijo, ves, así es como a mí me gusta tener los hombres a mi lado, que me digan de una vez lo que yo tengo que hacer. Sí, bueno, porque... Y era una tipa de esas que tiene una fama de tener un carácter muy fuerte. Ah, sí. Pero para que tú veas. Ya ¿no? me imagino quién es. Ujú. Ajá. Ella Y misma entonces me comentaba. Bueno, entonces, bueno, con Gustavo yo tengo la tranquilidad de que Gustavo me puede hacer un arreglo y yo llegar al estudio sin haberlo oído jamás en mi vida y cantarlo, pues simplemente con... Pero te quedaba como un guante. Me al quedaba final. como un guante Sí. porque él me conoce Claro. perfectamente, dónde llego Es arriba, difícil dónde es cuando llego alguien abajo. te inventa algo así y te dice esto es lo que es y no hay pataleo y resulta que no va contigo. ¿no? Exactamente. Pero él sí te conoce perfectamente bien. Gustavo me conoce desde todo punto de vista, además, no solamente Comentábamos musical. también que cuando comenzó Aquiles Báez a tocar guitarra, prácticamente cuando tenía 19 años, que yo lo conocí en esa época con su hermano, fue contigo que empezó a cantar, a acompañar por primera vez. Yo estoy casi segura que era la primera vez que Aquiles acompañaba a una cantante. ¿Y en dónde fue? ¿Te recuerdas de esas primeras presentaciones? Mira, las primeras presentaciones yo creo que fueron así tipo Universidad Central, sala de conciertos El de la Ateneo, universidad, sí. Ateneo, ese tipo de cosas. Empezamos a ensayar, Roberto, mi marido en ese momento me dijo, mira, hay un muchacho que es una maravilla tocando guitarra, vamos a probarlo. Entonces, bueno, lo probamos y nos quedamos y me resultó. quedé con Aquiles 15 años. 15 Hasta que años. se me fue para Nueva York, eso fue para mí Exacto. el duelo que no te imaginas. Un Sí, duelo, ¿verdad? un duelo, un duelo. Que antes de irse le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú no te me vas antes de que grabemos un disco. Faltaban como 3 días para irse. Nos metimos en un estudio de grabación y grabamos un disco así. Yo parada y él sentado con la guitarra y él me Como decía, se ¿y hacía ahora, antes, ¿y ahora qué? Sabroso. Le digo, bueno, ahora dale a, no sé, Los Mareados. Tras le daba, yo empezaba y cantaba y ya Y terminaba. con tantos años en el espectáculo Esperanza, ¿qué artista te marcó así la vida que tú digas, wow, qué experiencia, cómo crecí profesionalmente al lado de esta persona? Con músicos que me acompañaran, dices tú. O artistas que conociera. Bueno, yo también he tenido el privilegio, bueno, hay un artista, cantante, compositor, que para mí ha sido importantísimo, y no solamente como músico, como compositor, sino como ser humano, como haberse convertido en amigo, que es Joan Manuel Serrat. Wow. Sí, claro. Sí, Joan Manuel Serrat, de yo estar en Barcelona y sonaba un teléfono celular y mi amiga decía, toma, que es Joan Manuel Serrat. Sí. Joan Manuel yo creo que
En Joan Manuel se encierra lo que debe ser un artista, un ser humano excepcional, con sentimiento y eso, saber lo que es la amistad y conservarla para siempre, Sí, pues. ser persona, que es lo principal en la vida. Exactamente. Y no hay mejor referencia que esa para cerrar este programa, de verdad, porque Serrat es un gran ícono de la música contemporánea y de lo que muchos en este negocio aspiran ser, que es hacer ese artista integral, ser poeta, ser trovador, ser cantante, ser sensible, ser proclive a las causas sociales, a la justicia, etcétera, etcétera. Gracias, Esperanza, por haberme acompañado este ratico y Gracias, haber Neco. hablado de toda una vida en la música y darnos la oportunidad siempre de hablar de la música venezolana, que para mí es importante que ustedes ahora vayan y busquen los discos de Esperanza Márquez y se adentren en esa riqueza musical que Si no tiene los nuestro país. encuentran, me contactan en el Facebook. Ok. Gracias, Esperanza. mi amor. Gracias, Neco. Un Beso. beso. Gracias, amigos, los espero en la próxima edición de Toda una Vida y saben que me pueden encontrar en @necosadel en Twitter. Hasta la próxima.